Shalom, hermanos, el Eterno les esté bendiciendo. Acabamos de pasar una temporada de vacaciones, ¿verdad? Una temporada en que pareciera que el mundo está inundado de muy buenos pensamientos, ¿no? De noches de amor y paz, de muy buenas intenciones, de excelentes pensamientos. Bueno, pero eso piensa el mundo. Nosotros, usted, como pueblo de Dios, ¿en qué piensa? A ver, ¿alguien tiene algún pensamiento? Incluso antes de venir, de verdad, mi mente estaba llena de cantidad de pensamientos. ¿Ustedes en qué han pensado últimamente? ¿Quién dice yo? No me diga que la mente está vacía, no, hermano, no, esto no puede ser, o está practicando yoga o algo así, no, eso no. A la palabra del Señor. Pensando en el Señor, hermano Raquel, ¿qué más? En hacer su voluntad. En hacer su voluntad, ¿qué más? En orar, ¿qué más? Siendo fieles al Señor. Pues el hermano Mario piensa en ser fiel al Señor. ¿En qué más? Tenemos 24 horas al día. ¿Qué ocupa nuestro pensamiento? ¿Qué embarga nuestra mente? ¿Cuántos pensamientos pasan por nuestra mente a lo largo del día? Dice la bendita palabra que en Proverbios 23:7 dice que porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Habla del hombre, ¿sí? Que como piensa en su corazón, así es él. Y recordemos que en el corazón, en el cielo nos conocen por nuestro corazón, ¿ok? ¿Sí? Pero, ¿qué será el pensamiento? ¿Alguien tiene una idea? Bueno, el diccionario secular dice que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. También dice que el pensamiento es una parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. También dice que el pensamiento es una idea que genera una persona en su mente. Estamos viendo que la persona es su propio autor. ¿Okay? También nos dice que es un conjunto de ideas propias de una persona. Esto dice el diccionario secular, que eso es un pensamiento. La palabra pensamiento, yéndonos al hebreo, es la palabra ma'as-am-bau. Deletreada es M-A-C-H-A-S-H-E-B-A-H, del Strong. De acuerdo a las definiciones que el Strong nos da, una postura es que el pensamiento es el diseño de una maquinación que hace un plan. Los pensamientos es una industria ingeniosa de inventos que tiene la intención de controlar la voluntad. Esos son los pensamientos. ¿Qué le parece? Les preguntaba que cuáles han sido sus pensamientos, qué pensamientos han tenido. Las hermanas piensan en el Señor, en orar y eso, pero también tenemos planes propios, ¿cierto? Dentro de sus planes, dentro de sus pensamientos, ¿se les ha ocurrido ir a cazar? ¿A cazar? ¿Qué es lo que se caza? Animales, sino de irnos a cazar. Entonces, no, es de irnos de caza. ¿Sí se ha imaginado usted o ha tenido algún pensamiento de ese tipo? ¿Ir de cacería? ¿No? Y si pudiera, ¿qué tipo de animales cazaría? Un venado, ¿qué más? ¿Qué les gustaría? Peces, dice la hermana Raquel. ¿Qué más? Hay quien dice que un león, ay, caray, ¿qué más? Un conejo. De hecho, eso está considerado un deporte, ¿verdad? Hasta a nivel mundial es considerado un deporte, hay competencias, hay quienes cazan patos, quienes cazan osos, venados. ¿Qué más?
¿A usted qué se le ocurriría o qué quisiera usted ir a cazar? Bueno, avancemos y a ver si al final coincidimos en qué tipo de animales vamos a ir a cazar. Leyendo la escritura, me encontré con el pasaje de Génesis capítulo 37. Me pareció muy interesante la vida de este siervo. ¿De quién nos habla este pasaje? Génesis. Pues nos habla de Jacob y de su descendencia. Pero este pasaje se centra en alguien muy especial, en José. ¿Sí? ¿Quién es José? José es el hijo de Jacob, su primogénito, con su amada Raquel. Dice la escritura que José era su hijo amado, que él había tenido en la vejez, al cual su padre le confeccionó una túnica de colores. Todos sus hermanos no traían desnudos a ninguno, traía vestidos a todos y a todos les dio túnicas, pero la túnica de José era especial. En esta historia vemos que esta situación hizo que en los hermanos de José empezara a haber incomodidades. ¿Dónde creen que empezaron las incomodidades de los hermanos de José? En sus pensamientos, ¿no? ¿Qué creen que pensaron? Hay favoritismo. ¿Por qué él y no yo? ¿Podrá ser? A ver, usted como hermano, ¿cómo pensaría? ¿Por qué mi papá lo prefiere a él y no a mí? Y si ese es el caso, ¿a poco no ha llegado usted a pensar, ay, qué gordo me cae? ¿O no? O ha dicho, ay, qué bueno, mi hermano es el más amado por mi papá, y, ay, qué bueno, me uno ahí. No, todo lo contrario, porque empiezan a entrar pensamientos de ¿qué? De envidia, quizás hasta de codicia. ¿Quién no quiere ser el preferido de su papá? ¿Ya? Bueno. Entonces, la historia se desarrolla en que José tiene dos sueños. En uno, él se ve junto con todos sus hermanos en forma de espigas. ¿Sí recuerdan? Entonces él ve que todas las espigas están alrededor de la espiga del centro y que la espiga del centro es él. Y él ve en ese sueño que las espigas se inclinan hacia él, ¿cierto? En su segundo sueño, él ve que el sol y la luna y las 11 estrellas restantes que se inclinaban hacia su estrella. Los hermanos, ¿qué creen que pensaron inmediatamente? A ver. Que iban a ser siervos de él. ¿Sí? Pues ellos pensaron que José tenía aspiraciones de reinar sobre de ellos. ¿Y qué creen que pasó? Lo odiaron aún más. Como lo dice el capítulo de Génesis 37, capítulo 10, versículo 10, dice: y lo contó, no, hasta ahí, sí, lo dieron aún más. Entonces él va y le cuenta la historia a su padre, y es lo que nos dice el versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? No creo que el papá se lo haya dicho con mucho gusto, ¿verdad? O con, ay, hijo, felicidades, ¿no? Su padre era su padre, pero también era su maestro, ¿sí? Jacob conocía la Torá. Dice, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Entonces su padre le da una orden y se fueron sus hermanos a cuidar ovejas. Así que, y su padre le dijo, mientras meditaba, le dijo a José: ve a ver a tus hermanos y ve a ver el rebaño. Lo que Jacob quería, lo acaba de decir la escritura, él quería meditar en los sueños de su hijo. ¿Por qué?
Porque él era un joven de 17 años, pero mientras sus hermanos cuidaban ovejas y pastoreaban y hacían cosas, José no lo hacía. Él se mantenía a los pies de su papá, escuchando a los pies de Jacob las instrucciones de Dios. Abraham hizo lo mismo con Isaac, e Isaac hizo lo mismo con Jacob. Entonces, este era el hijo que más ponía atención a las cosas de Dios. Los otros hijos les gustaba el campo, les gustaba, pero José era diferente. He de ahí la túnica lo diferenciaba de sus demás hermanos, porque a José sí le llamaba, le interesaba meditar, escuchar y meditar en las cosas del Señor. Amén. Al ver los hermanos que José iba hacia ellos, planearon algo. ¿Qué planearon? Planearon matarlo. ¿Y eso de dónde nació? ¿Salió de una plática? ¿No tenemos que hacer? ¿Vamos a matar a José? No. Eso fue causa de ¿qué? De un pensamiento. ¿Pero era el caso de un pensamiento bueno? No, de un pensamiento de maldad. Dice, y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Pero alguien también le brotó un buen pensamiento, y ese fue Rubén. ¿Qué dijo? Sí, pensó, no, en vez de matarlo no nos llenemos de sangre, mejor que hay que arrojarlo al pozo. Vemos que en los pensamientos de los hermanos de José ya había nacido el pecado. No solo se habían quedado con las intenciones, sino que ya había nacido el pecado. Hay diferencia en pensamientos de tentación que ya en pensamientos de pecado. En un pensamiento de tentación solo es ser tentado y pensar, o sea, solo pienso que puedo hacerlo y nada más. O sea, es un pensamiento que va a venir a mi mente, pero hasta ahí se va a quedar. Pero un pensamiento de maldad, que ya puede ser considerado un pecado, es el estar meditando sobre hacer un acto de maldad y mantenerme en él, o sea, mantenerme conspirando, mantenerme planeando, maquinando y armando toda una estrategia para consumar el hecho. ¿Cree usted que ahí ya existe el pecado si aún se sigue manteniendo en un pensamiento? Un ejemplo. ¿Qué ejemplo les gustaría? ¿Un ejemplo de adulterio? ¿Cómo se peca más? El decir, híjole, a lo mejor un varón, esa mujer es la secretaria o mi compañera de trabajo, es muy guapa, me gusta mucho. Yo, aunque soy casado, quisiera establecer una relación con ella. O viceversa, una mujer, ay, el señor que viene y me trae el agua, pues no está de mal ver, ¿no? ¿Qué tanto? Es tantito. Ahí ha nacido ¿qué? Una intención, ¿sí? Pero solo puede quedar en una intención y decirle, no, esto no. Pero si continuamente se medita y se va planeando, ¿qué tal? El día que venga me pongo más guapa de lo normal, ¿qué tal un escotito más bajo o la faldita más corta? Híjole, ¿qué día? El día que no esté mi esposo, y empieza a maquinar. ¿Dónde habrá más pecado? Aquel que va y comete el pecado y viene y se arrepiente, o se mantiene maquinando el pecado. ¿Dónde creen ustedes que hay más pecado? ¿Verdad? Donde se mantiene maquinando. ¿Dónde se mantiene? ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo lo está maquinando y el otro fue, lo hizo y vino y ya se arrepintió y a lo mejor se le olvida. Pero el otro lo está maquinando todo el tiempo. Así es, el mantener la mente haciendo que maquinando maldad. ¿Sí? ¿Cómo ir en contra del Señor? Porque ese es el pecado, ¿verdad? Esto nos enseña, hermanos, que es muy importante saber
¿Qué hábitos de pensamientos tenemos? Por eso al principio les decía, ¿en qué piensa? Hoy ahorita les pregunto, regularmente, ¿en qué piensa? A ver, piénsele. ¿Por qué? Porque no por nada dice la Escritura que los pensamientos del corazón del hombre son de continuo el mal. ¿Qué les parece? Regresemos a la historia. Nos encontramos en el pozo. ¿Qué está a punto de suceder? Que los hermanos ¿qué hagan? Arrojen a José. ¿Sí? Dice Génesis 37:24. Dice: le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Aquí, observando, dice que hace una, recalca la palabra que la cisterna estaba vacía, pero dice vacía ¿de qué? Dice que estaba vacía ¿de qué? De agua. O sea, recalca que solo estaba vacía ¿de qué? De agua. ¿Acaso no es obvio que si la cisterna no tenía agua, entonces por qué la Escritura aclara que estaba vacía solo de agua? Quiere decir que estaba vacía de agua, pero sí estaba llena ¿de qué? De otra cosa. ¿Sí? Recuerden que nos encontramos en el desierto de Dotán, cerca de Canaán. Entonces, ¿de qué estaría llena, hermano Mario? De serpientes y escorpiones. Así es. Por lo regular en el desierto hay muy poca flora, ¿sí? Muy poca especie vegetal, pero sí fauna, y son como que contadas el tipo de especies. Entonces, este lugar era un lugar propicio, ¿para qué? Para que en él se albergaran serpientes y escorpiones, o serpientes y alacranes, ¿sí? Es sinónimo, ¿sí? Estos animales son animales venenosos. El veneno de la serpiente, cuando pica, dice que es un veneno caliente que ataca la circulación sanguínea coagulándola. Mas sin en cambio, el veneno de los alacranes o de los escorpiones es fría y ataca al sistema nervioso. Atacan dos cosas diferentes, pero ambas son mortales. Los escorpiones son por lo regular animales nocturnos. En el día no salen a la luz hasta la oscuridad. Son animales que están alejados totalmente de la luz. Tanto las víboras como los escorpiones matan por medio del veneno. ¿Recuerda usted que le hice una pregunta que qué es lo que le gustaría cazar? Si usted fuera José y se encontrara en este momento dentro del pozo, ¿qué pensaría? Cazar las serpientes y los escorpiones, caballos. Eso dice el hermano Mario. ¿Qué piensan ustedes? Eres José, estás dentro del pozo y está lleno de escorpiones, de serpientes. ¿Qué haces? Perdón que me interrumpa, pero en la historia dice que los mismos gritos que clamaba José, los animales se metieron en las hendiduras de la cisterna. O sea que quedó limpia. Bueno. Aquí llega algo muy importante, una pregunta. ¿Qué representa esta cisterna vacía o este pozo vacío? ¿Qué representa esta cisterna vacía de agua, pero llena de serpientes y alacranes? La mente. Exactamente. La cisterna representa la mente. ¿Y qué representará las serpientes y los alacranes? Los pensamientos. Los pensamientos. ¿Y qué tipo de pensamientos serán? Malos. ¿Están de acuerdo? Así es. La serpiente y el alacrán representan los pensamientos de maldad.
¿Y qué representa el agua? El agua representa los pensamientos en la meditación de la palabra de Dios. ¿En lo correcto? Así es. Nosotros como pueblo de Dios servimos al Señor, predicamos su palabra. Surge una pregunta: ¿acaso tendremos pensamientos de maldad? ¿Qué opinan? Sí. Pues esto es afirmativo. Todos tenemos dentro de nosotros una inclinación a la maldad. En hebreo es conocido como el Yetzer Hara. Así es. El Mesías, nuestro Señor, en Mateo capítulo 15, versículo 19, dice: porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, y enumera algunos: los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Versión Dios habla hoy. Es importante saber que en nuestra vida sí van a llegar pensamientos de maldad, y de hecho los hay. Pero también es importante saber que el Señor nos ha dado libre albedrío y que nosotros tenemos la capacidad y la autoridad de determinar si en cada pensamiento que viene a mi mente sigo adelante con él o paro, si cada pensamiento que viene a mí lo rechazo o lo tomo, y también que tengo la capacidad de que cuando viene un mal pensamiento lo puedo reemplazar por otro pensamiento. Yo tengo el control de tomar los pensamientos que tengo, lo que es de bendición para mí, y si no, lo que no me sirve, echarlo al bote de la basura. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dotado de todo lo que necesitamos. Y algo de las cosas que nos ha dado es el libre albedrío. Pero, ¿cómo puedo tomar el control de mis pensamientos? ¿Cómo puede ser esto posible? Que puedo decir, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque ¿cómo llegan los pensamientos al hombre? ¿Cómo llegan los pensamientos al ser humano? ¿Cómo llega toda esa fábrica de imaginaciones? ¿Cómo? ¿Cuál es el medio? ¿A través de qué? De lo que vemos y de lo que oímos. De hecho, también es como se activa ¿qué? La fe. Porque en base a lo que yo escucho, en eso pienso, y en base a lo que pienso, eso hablo, y en base a lo que hablo, así actúo. Y así es como actúa ¿quién? El alma, en base a lo que pensé, sentí y actué. Entonces, ¿cómo puedo tomar el control de mis pensamientos? ¿Cómo se imagina usted? Meditando la palabra. Meditando. Uno de ellos es la palabra de Dios, es el principal, es la lectura, el estudio y la meditación de la palabra. Dos, también es una dependencia total de Dios. Esto se llama fe. ¿Sí? Tres, es buscar la fuerza a través de la oración. ¿Y qué es esto? Ser uno con Dios. Porque si nos basamos en nuestras propias fuerzas, lo único que va a pasar es que vamos a fracasar. ¿Sí? 4, es evitar alimentar nuestra mente con lo que promueve el pecado, lo que vemos y lo que oímos. Si estamos guiados por la palabra de Dios, inmediatamente si está una conversación incorrecta que está maldiciendo a alguien o perjudicando a alguien,
pues la misma palabra va a actuar en nosotros, en nuestra mente, y dice, escrito está, ¿no qué? No andarás chismeando, ¿cierto? 5. Buscar intensamente a Dios. ¿Cómo podemos practicar esto? Si hay pensamientos de maldad, ¿qué tendríamos que hacer? Si en este momento hubiera un pensamiento de maldad, ¿qué haríamos? Pues cambiarlo por un pensamiento de bendición. Si a nuestra mente ha llegado un pensamiento de odio, y si un pensamiento de odio viene quiere decir que ahí hay una raíz de amargura, una falta de perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? ¿Qué haría usted? Cambiarlo por uno, por amor. ¿Sí? Y uno de ellos sería orar por aquellas personas que nos hicieron mal, ¿cierto? ¿O qué haría usted? ¿Qué les parece un pensamiento de maldad? De robar. Si yo utilizaba mis manos para robar y maquinar en mi mente cómo robarle algo a alguien sin que se diera cuenta o aunque se diera cuenta, ¿cómo puedo cambiar ese pensamiento de maldad por un pensamiento de bendición? Poniéndome a trabajar. Lo que en un momento utilicé de manera incorrecta, utilizarlo como bendición. Si eran mis manos para tomar, hoy son mis manos para trabajar. ¿Qué tal un pensamiento de codicia? Un pensamiento de tanta maldad, ¿cómo lo cambiaría usted por un pensamiento de bendición? ¿Qué es la codicia? Ajá. Y que eso solo sea qué. Para mí, ¿no? Bueno, yo lo tengo, ¿por qué ella lo tiene y yo no? O sea, en este caso, ¿por qué lo cambiaría? Porque son personas que quieren poseer, tener, aunque no lo ocupen, o sea, solo acumular y tener por el hecho, la satisfacción de decir yo tengo. Compartir. Así es. Esto se cambiaría por una bendición, por compartir, por dar. Nuestra mente, de acuerdo a la Escritura, debe de ser renovada cada día. Cada día nuestra mente debe de ser renovada, lavada y limpiada por el agua de la palabra. Decía que en base a lo que oímos y vemos, también pensamos, y en base a lo que pensamos, hablamos. Si en nuestra mente están albergados pensamientos de maldad, y eso puede durar durante muchos años, pueden ser pensamientos que aún como pueblo de Dios, si no nos hemos dado cuenta, a lo mejor ahí están. Muy probablemente siguen desde la infancia, desde que algún día alguien te hizo un desaire, y a lo mejor has caminado tú viendo al Señor, y pues como no la ves, no te acuerdas. Pero si algo te hablan de esa persona, eso hace que algo se prenda aquí, en ti. En mi familia había una frase que decía mi mamá y decía, por favor, no me calientes. ¿Cuándo creen que ella decía esa frase? Cuando estaba a punto de explotar como palomita porque es algo que le habían dicho, estaba ¿qué? Enojada, porque palabras o acciones que vio y oyó la hacían ¿qué? Enojar. Entonces vemos que las emociones se pueden representar como un fuego. ¿Acaso usted cuando se ha enojado no siente como que la sangre le sube o que empieza a entrar en calor? A veces las emociones también se manifiestan de esa manera. ¿Ok? En base a los malos pensamientos hablamos. ¿Recuerdan el veneno de estos animales? Decíamos que el veneno de la serpiente era ¿qué? Era caliente, ¿cierto? Hay ocasiones en que alguien nos habló o hablamos palabras que pueden llevar a ira a las personas, hacerlas enojar. Y de esto se pueden promover pleitos muy,
muy grandes, hasta guerras de país contra país y de nación contra nación. ¿Por qué? Porque en ese momento está hablando la maldad. ¿Qué estará gobernando en ese momento en nuestra mente? Las serpientes. Nuestra mente está llena de serpientes. Entonces se habla un veneno que produce calor, que lleva a que las emociones se vayan a ira y que se formen grandes pleitos. ¿Recuerdan cómo era el veneno del alacrán? Frío. Frío. Hay ocasiones que también con los malos pensamientos preferimos palabras que producen frialdad. Decía que este veneno ataca ¿qué? El sistema nervioso. ¿Qué tipo de palabras pueden salir de una boca que envía veneno de alacrán hacia una persona? Va a atacar su sistema nervioso. ¿Sí? Por ejemplo, no vales nada. ¿Qué otro? Eres un inútil, o no sé cuánta palabra más de maldición se puede decir. Y va a afectar, bloquea a la persona y lo hace sentirse ¿qué? Incapaz. Esto, como pueblo de Dios, lo vemos todos los días. Quizás lo escuchamos. Y el Señor nos libre de participar, porque a lo mejor pues, si pudiéramos participar y no darnos cuenta. José pasó tiempo de su vida, si no es que la mayor parte de su vida, lidiando con serpientes y alacranes. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Fue sirviente en casa de Potifar. Fue seducido por la mujer de Potifar. Y este hecho lo mandó a prisión. Él estuvo en prisión. En prisión también reveló el sueño a un panadero y a un copero, ¿cierto? Y el Señor en su gran amor lo sacó de ahí. Cuando él reveló estos sueños, su historia nos revela que la mano del Señor siempre estuvo con él. A pesar de todas estas circunstancias, el Señor siempre estuvo con él. Porque en la casa de Potifar, el segundo al mando en esa casa, era él, tenía autoridad. Porque veían que Dios prosperaba a José. ¿Sí? En la prisión, también él tenía el control. Pero aún en la prisión también tuvo que luchar con serpientes y alacranes. Cuando reveló los sueños del copero y del panadero al copero, que le dijo: cuando estés con Faraón, no te olvides de mí. Ese pensamiento en ese momento, ¿habrá sido un buen pensamiento? No, fue un mal pensamiento, porque eso lo llevó a tener más años dentro de la prisión. ¿Por qué? Porque como todos, como pueblo de Dios, tenemos que esperar ¿en quién? En el Señor. Y él, a lo mejor por ahí le vino una serpiente y una alacrán y dijo: pues dile, a lo mejor él puede hacer algo por ti. El único que puede hacer algo por nosotros, incluyendo transformar nuestra mente y nuestros pensamientos, es el Señor. Amén. Amén. Entonces, su vida pues fue lidiar con todo ello. Cuando él estuvo al mando en la casa de Potifar, él pudo haber mandado un sirviente a avisarle a su padre, ¿cierto? Dígale que estoy bien, que tengo trabajo. Él podía hacerlo. ¿Y lo hizo? No, no lo hizo. Leíamos en la Escritura que cuando él tuvo esos sueños, su papá le dijo: ¿acaso tu madre y yo y tus hermanos nos postraremos ante ti? ¿Acaso habría venido un pensamiento a José de decir: a lo mejor mi papá está enojado conmigo, quizás lo que dije fue tan grave que a lo mejor entre todos planearon echarme al pozo? ¿O usted no hubiera pensado así? Ve que hace rato le dije: usted está en el pozo, es José. ¿Qué pensaría en este momento? ¿Cuántas circunstancias o cuántos momentos en nuestra vida
nos ha llevado aún hoy como pueblo de Dios a tener pensamientos quizás de nuestra infancia o a lo largo de la vida que hemos tenido, de que las circunstancias por las que pasamos, alguien fue culpable. El hecho de pensar que en algún momento alguno de nuestros padres no nos quiso o que son culpables de las malas decisiones que habramos tomado en la vida, ¿será un buen pensamiento o un mal pensamiento? Pues un mal pensamiento, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que honres a tu padre y a tu madre. O sea, el padre merece respeto, obediencia, y si él así determinó, así es. Vemos la vida de José, que pese a todas circunstancias, el Señor no apartó su mano de él, porque en él tenía un gran propósito. Inicié preguntándoles que si a ustedes les gustaría ir de cacería. Hoy en día, ¿les gustaría o quisieran estar de cacería y ya sabrán qué animal van a cazar? ¿Cuál? Serpientes. Serpientes y alacranes. Así es. Porque hay momentos que tantito nos descuidamos, y no sé usted, hermano, pero si usted se mantiene teniendo pensamientos de santidad, pensamientos buenos, porque dice la Escritura que en eso debemos de pensar, pero hay momentos en que tenemos esa lucha. Pues yo le invito a que ore por mí al finalizar, porque de verdad cada día hay una lucha. Cada día hay una lucha, las circunstancias, exámenes médicos, la vida misma, la economía, no sé, tantas cosas nos pueden decir que hay problemas. Pero dice la palabra, si hay algo bueno y justo en esto pensar. Y entonces nosotros como pueblo de Dios tomamos las promesas de Dios, meditamos en ellas y decimos, Señor, así dice tu palabra y así es, así lo es para mí. ¿Cómo erradicaría usted serpientes y alacranes? ¿Cómo? La cisterna está llena de ellos. Le damos que esa cisterna es la mente. ¿Cómo los erradicaría? Llenándolo de agua. Llenándolo de agua, amén, así es. Es lo que mantuvo a José mucho tiempo. Llegaba el momento en que medio le bajaba tantito el agua, pero la volvía a subir. ¿Sí? Llenándolo con agua. Porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nuestra mente está llena de la palabra de Dios, cuando sea el fluir de nuestros labios, a través de ella va a correr ríos de agua viva. Si hay algún veneno que de alguna serpiente o de algún alacrán que quiera venir a tocar, a morder y alterar nuestras emociones, ya sea querernos enardecer en ira o enfriarnos para apaciguarnos, el agua va a fluir y va a caer. El más común es que quieran hacernos enojar o que las situaciones provoquen que caigamos en enojo, ¿sí? Pero si la mente debe estar está ya la llenura de la palabra, que es el agua, y nuestras emociones están afectadas como un fuego, ¿quién es más fuerte en ese momento? El agua, porque el agua puede apagar el fuego, ¿cierto? No quiere decir que el agua sea más importante que el fuego. ¿Por qué? Porque el fuego hay que tratarlo con respeto, porque el fuego en una condición contraria puede consumir el agua, ¿cierto? Entonces aquí nuestra mente tiene que estar llena de agua para que cuando sea alterada nuestras emociones como algo que arde, brote el agua y apacigüe ese fuego. Pero si a la inversa esta mente está vacía de agua, la poca agua que le quede, y este fuego enardece y sube a la cabeza, va a consumir ¿qué? El agua que hay dentro. Entonces, nos quedamos con este versículo y meditemos en él, que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva. Shalom, hermanos, el Eterno les bendiga.